mis hermanos y de mis hermanas aquí esta noche. Estamos aquí porque confiamos de que tú sigues siendo el mismo. Tú sanaste ayer, sigues sanando hoy. Tú proveíste ayer, tú sigues dándonos hoy. Tú salvaste ayer, tú salvas hoy. Señor, tú enviaste tu Espíritu y pedimos que hoy nos llenes de Él, con poder, con gracia y con la vida de tu Hijo, para que Él sea expresado a través de todo nuestro ser. Sobre todas las cosas, ayúdanos a ver a tu Hijo revelado ahora en tu palabra, y que podamos nosotros verle a Él en esplendor y gloria. En el nombre de Él oramos, en el nombre de Cristo, el Rey, oramos. Amén. 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 Gracias, Meli, por esa alabanza tan preciosa que nos bendice de tantas maneras. Gloria a Dios por eso. Hoy estamos comenzando una nueva serie que se llama El Dios que responde oraciones. Durante esta semana nosotros hemos leído los capítulos de Hechos del 13 al 17. En el capítulo 17 está Pablo en Atenas. Él se había adelantado y allí esperaba a uno de sus compañeros. Mientras él esperaba al resto del equipo misionero, él salió a caminar por la ciudad. Dice que el espíritu de Pablo se estremeció al ver la idolatría de la ciudad. Habían dioses para todos los colores, tipos y gustos y culturas, de tal manera que él encontró hasta un letrero que decía: este es el lugar que se adora al Dios que no se conoce, al Dios desconocido. Algunos dicen que ellos eran tan temerosos del politeísmo, de la abundancia de los dioses, que temían dejar fuera alguno. Esa es una de las interpretaciones, que ellos querían salvar. Si queda uno sin nombrar, si queda alguno sin conocer, que no se nos ponga bravo, porque aquí hay un lugar para él, y hasta él, sin conocerlo, lo adoramos. Dice Pablo después, cuando le habla en el Areópago a esta multitud de intelectuales: al Dios que ustedes adoran sin conocerle es el que nosotros predicamos. Y allí se le entra el evangelio a una nueva región, a una nueva cultura griega que estaba apoyada en el intelecto, en la cultura, en lo nuevo, en lo novedoso, pero llega el evangelio a ellos. Ahora, yo realmente me cuestiono lo siguiente: ¿se puede adorar al Dios que no se conoce? Yo creo que Pablo no quiso enredarse con esa tesis y simplemente dice: ustedes adoran a alguien que no conocen. Bueno, ese es el que predico yo, para que ustedes lo conozcan. Pero volvamos a esta premisa: ¿se puede adorar al Dios que no se conoce? O, para el tema de nosotros, ¿se puede orar al Dios que no se conoce? ¿Cómo podemos obtener respuestas favorables a nuestras oraciones? Aunque para esa pregunta hay muchas respuestas en el Nuevo Testamento, para mí esta es la fundamental. Para obtener respuestas favorables a nuestras oraciones, debemos conocer a Dios y dejar que su carácter influya en nuestra vida de oración. De manera que la premisa de esta serie es esta: nosotros necesitamos conocer a Dios para orar bien y entonces obtener respuestas favorables del cielo. Lo primero que queremos abordar es lo siguiente: ¿es posible conocer a Dios? No piensen que es una respuesta tan fácil. Primero, Dios es solo conocible en la medida que Él se revele. ¿Dónde vive Dios, Richard? ¿Alguien tiene el zip code de Dios como para ir allí, tocar a la puerta y decir say hello y decirle hola y entonces conocerlo? Alguien, quizá Elon Musk o algún otro,
¿Ha inventado alguna nave que pueda llevarnos al cielo, a la presencia de Dios? ¿Hay alguna cátedra en alguna universidad, quizás de Yale, Harvard, donde allí te describan y te den a conocer y te den las rutas exactas de dónde está Dios y cómo conocerle a Él? ¿Hay algún psicólogo que a través de la introspección personal puede llegar a lo trascendental? ¿Algún filósofo que mirando las estrellas puede describirme quién es Dios? Es decir, que no hay forma de que a través de los caminos naturales nosotros podamos conocer a Dios. Es necesario que Él se dé a conocer. Lo primero que podemos ver que es el intento de Dios para darse a conocer al hombre es la creación. Romanos capítulo 1, versículos del 19 y 20 dice Pablo en Nueva Versión Internacional. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. El primero Pablo está diciendo lo que se puede conocer de Dios, dando a entender, y vamos a hablar después, que hay cosas que no se pueden conocer de Dios. Pero lo que se puede conocer de Él es posible porque Él se ha revelado. La forma primaria de la revelación de Dios es la creación. Porque desde la creación del mundo, dice Pablo, las cualidades invisibles de Dios, pues dice Juan 4, Jesús, Dios es espíritu, entonces Él es invisible en su naturaleza. Así que en este cuerpo, sujeto a las limitaciones naturales, no podemos ver a Dios, no podemos conocer a Dios. Entonces lo que es invisible de Dios, cosas como, dice Pablo, su eterno poder, su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Yo creo que David lo dijo de una manera más sencilla. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos, y un día dice a otro día, y allí sigue el Salmo. Dios se da a conocer a través de la creación. El conocimiento de Dios puede obtenerse a través de la naturaleza, pero nunca va a ser suficiente. A través de la naturaleza solo podemos saber que Dios existe, que Dios es eterno porque existe antes de la creación para darle lugar, que Dios es poderoso porque cuán grandes cosas Dios hizo, que Dios es sabio porque hay un diseño, que Dios es soberano y tiene propósito porque todo diseño cumple una función. Pero podemos describir algunas cosas generales acerca del carácter de Dios a través de las cosas creadas, pero no podemos conocerlo a Él personalmente. De tal manera que los filósofos griegos decían que todo conocimiento parte de esta premisa: Dios existe. Pero la manera en que entonces definen el carácter de Dios y si es posible conocerle y si es posible relacionarse con Él es muy diferente uno de otro según la escuela. Porque los filósofos en su pensamiento abstracto y su meditación de la vida pues llegaban a conclusiones lógicas, pero no podían llegar a través de la lógica a un Dios personal para ellos. ¿No es verdad? Entonces, Dios se puede conocer. Bueno, Él se da a conocer a la creación, pero se ha dado a conocer de una manera más exacta y extraordinaria en su Hijo Jesucristo. Dice Mateo capítulo 11, versículo 27. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Amado hermano, aquí sucede lo siguiente: si Dios es espíritu, no podemos verlo. Si Dios es trascendental, no puede habitar lo que es limitado. Entonces, ¿cómo conocerlo a Él? Él se da a conocer,
Pero ese Dios trascendental tuvo un lugar en la historia de la humanidad. Y nosotros sabemos que se llama Jesucristo. Ahora, cuando Cristo vino, dice Juan capítulo 1, que a Dios nadie lo vio jamás. Pero el unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, cuando Cristo vino, Él era el esplendor de la gloria del Padre y del Dios invisible. Él lo da a conocer en su carácter, en sus acciones, en sus relaciones, en sus palabras, en sus propósitos. Todo lo que es Cristo es una expresión de quién es Dios. Tan idéntico es Cristo como revelación de Dios que le dijo a Felipe: tanto tiempo estoy con vosotros y no me conocen. Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora en Juan 10:30 dice Jesús: yo y el Padre uno son. Entonces Jesús también en Juan, por ejemplo Juan 5, Él dice: si no quieren creer a mis palabras, créanme en mis obras. Mis obras revelan al Padre. Y también en Juan capítulo 2, el último versículo del capítulo dice: y este principio de señales mostró Jesús, y por medio de ella su gloria. Entonces todo en Cristo era una expresión de quién es Dios. Y el hombre por primera vez podría palpar y tener una conversación con la divinidad en primera persona. Es necesario entonces conocer a Jesús. Y al conocer a Jesús, llegamos a conocer a Dios. Pero en esto, entre tú y Cristo, para llegar a Dios, está la obra extraordinaria de Dios para abrir nuestros ojos y revelarnos quién es Dios y cómo relacionarnos con Él. Sin ese acto de la gracia de Dios, de abrir los ojos del pecador, el hombre no puede conocer. Vamos a leer algunos versículos que quisiera que ustedes me ayudaran. Vamos a buscar en Corintios. Aquí Melissa me busca Corintios 1:21. Aquí tenemos a Elena, Corintios 2:14. Tenemos aquí a Elizabeth Jiménez, segundo a los Corintios 4:3 y 4. Y Emily me va a leer Juan 1:18, que ya lo mencionamos. Melissa. Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. ¿Qué nos dice ese versículo? Que a través de la naturaleza, de la sabiduría humana, nadie puede conocer a Dios. El 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Mire cómo comienza el versículo. El hombre natural. Y termina diciendo: porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué se ha de discernir espiritualmente que el hombre natural no puede? Las cosas que son de Dios. Entonces el hombre cuya parte espiritual está muerta no puede conocer a Dios, que es espíritu e invisible, porque necesita una cualidad, una calidad de vida espiritual para entonces tener una relación con el Dios que es espíritu. Por eso el hombre muerto en su pecado necesita la resurrección para entonces el alma pueda tener vida y una relación con Dios. Vamos a leer el 4, 3 y 4 de la segunda carta. Pero si nuestro evangelio estaba encubierto, el secreto está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Primero hay una incapacidad natural
El hombre tiene el alma muerta y es solo carne, solo natura, y no puede conocer a Dios. Ahora, arriba de esa condición está la acción satánica. Y dice que el Dios de este siglo también ciega el entendimiento. Pero para que esto sea superado, Dios necesita hacer resplandecer su luz. Esa luz viene cuando el Espíritu Santo está trabajando en el alma, abre los ojos y puede ver en Jesús más que Jesús el carpintero, más que Jesús el nazareno, más que Jesús el profeta o el maestro. Y es ver en el rostro de Jesús la gloria de Dios. En 2 Corintios 3:18 dice que, en otras palabras, no es el sentido directo del versículo, pero se lo voy a parafrasear para aplicarlo, que es necesario que el Espíritu corra el velo de nuestros ojos para poder ver la gloria de Dios en Cristo. Amado hermano, sí, es posible conocer a Dios, pero no es posible para el hombre natural. Es posible porque Dios se da a conocer a través de la creación, a través de su Hijo y a través de la acción del Espíritu, que puede usar tanto la creación como su Hijo para llevarnos a nosotros a un conocimiento mayor de su gloria. Por eso es posible nosotros hablar hoy de el Dios que responde oración. Y es posible para nosotros hoy decir, voy a conocer a Dios para orar mejor y tener respuestas favorables a mis oraciones. Ahora, nunca podremos comprender completamente a Dios. Cuando leemos algunos salmos, por ejemplo el Salmo 145:3 dice, grande es el Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza es insondable. Fabio, ¿qué dice ahí el salmista? Que hay una magnitud de la grandeza de Dios que nunca podremos llegar a tocarla, a conocerla, a medirla. El conocimiento de la grandeza de Dios, Dios es tan grande que por mucho que profundicemos en su conocimiento, nunca llegaremos a sondear. Mira el Salmo 147:5. Excelso es nuestro Señor y grande es su poder. Su entendimiento es infinito. Amado hermano, podemos aprendernos los 66 libros de la Biblia. O podemos hacer como ese personaje de Hollywood que recita la Biblia. Es la película, no un personaje real. Pero eso no quiere decir que aún recitando la Biblia versículo por versículo hayamos conocido completamente a Dios, porque su conocimiento es infinito. Y su conocimiento, el conocimiento que Dios tiene, es más grande que lo que ha revelado. Dios conoce más que lo que hay en la Biblia, déjame decirlo. Y Dios, en su carácter, es más grande que la Biblia. De tal manera que nosotros, aun cuando conozcamos la Biblia y la conozcamos perfectamente, cosa que distamos mucho de hacerlo, aún así no hemos conocido el conocimiento de Dios a plenitud. Nosotros leemos Deuteronomio 27:27, dice que las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, pero los misterios solo le pertenecen a Dios. ¿No es verdad, Martín? ¿Qué quiere decir eso? Que en el conocimiento de Dios hay una división muy clara. Hay una parte que Él la ha revelado y debemos ser responsables en conocerla, y hay otra parte que queda en su soberanía guardarla para sí. De tal manera que es posible conocer a Dios, pero nunca llegaremos a comprenderlo plenamente. Otro salmo, el Salmo 139:6 y 17. Cuán precioso, oh Dios, me son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Romanos 11:33. Qué profundo es el conocimiento, la riqueza y la sabiduría de Dios. Qué indescifrable es su juicio e impenetrable sus caminos.
allí Romanos capítulo 11, 33, Pablo está diciendo, mientras más medito en el intento redentor de Dios, en su propósito eterno de salvación, yo digo, wow, esto es más grande que yo. Esto es más grande de lo que yo puedo comprender. Job 37:5 dice, Dios hace tronar su voz y se producen maravillas. Dios hace grandes cosas y rebosan nuestra comprensión. Ahora, si por un lado, hermano, Dios es conocible, porque se ha dado a conocer la naturaleza del Hijo, la acción del Espíritu, pero por otro lado, no podemos conocerlo plenamente. Pudiéramos nosotros, en algún punto de estos dos extremos, desalentarnos. Y yo he visto en más de una ocasión a hermanos que dicen, ¿sabes qué? Yo lo que necesito saber es que Dios es amor. Cristo murió por mí y que por medio de la fe y por gracia llego al cielo. Y that's it. That's enough for me. ¿Has escuchado eso? ¿Lo has dicho alguna vez? La palabra del Señor nos dice, no puedes desalentarte cuando tu comprensión de un asunto y aún del Dios mismo llega a un límite. No puedes rendirte, no puedes abandonar la tarea, no puedes hacerlo. Necesitamos conocer a Dios y es posible conocerlo. Miren, necesitamos nosotros conocer a Dios en primer lugar y sobre todas las razones estas, porque conociéndolo a Él solo podemos llegar a tener vida eterna. Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna. Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Es decir que el secreto de la vida eterna no está en una fórmula mágica que si tú sumas 1 más 2 más 3 es igual a 6 y 6 es el número perfecto que tienes que decir al llegar al cielo. No hay una fórmula, no hay una descripción, no hay una lista de requisitos, no lo hay. Es un conocimiento personal de Dios. Tú conoces a Dios por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, entonces tienes vida eterna. Fuera de ese conocimiento personal, no podemos llegar a tener vida eterna. No es posible. Ahora, es posible conocer a Dios. ¿Por qué? Dice Hebreos 8:11. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo. Tampoco dirá nadie a su hermano, conoce al Señor. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Este pasaje de Hebreos 8 está citando una profecía del Antiguo Testamento, refiriéndose al nuevo pacto, donde después de conocer a Jesucristo y de recibir el Espíritu Santo es el mejor maestro que nos revela al Hijo y al Padre. De tal manera que sobre todo maestro, sobre todo pastor, sobre todo seminario está la obra maestra del Espíritu Santo en el creyente, recordándole la persona, obra y enseñanza de Jesucristo. Y el Espíritu es el maestro por excelencia de todos sus hijos. Por eso dice también Joel en la profecía que el Espíritu del Señor se derramará sobre toda carne. ¿Por qué? Porque el Espíritu está obrando en el creyente ahora, y esta es una señal indiscutible que hemos estado en un nuevo pacto. Primero de Juan 2:13 dice así: les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. En la propia carta, primera de Juan 5:20 dice: también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero.
Ese es mi hijo. Y esa es mi esposa. Repito, 1 Juan 5:20. También sabemos que el Hijo de Dios nos ha venido y que nos ha dado entendimiento para que conozcamos el verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo, quien es Dios verdadero y vida eterna. Amado hermano, la Biblia nos dice que hay cosas ciertísimas de Dios que podemos dar por sentado, que son fieles y que es un testimonio verdadero. Pudiéramos no conocer todo de Dios, pero lo que la Biblia nos dice acerca de Él es suficiente para salvarnos, es suficiente para santificarnos, es suficiente para guardarnos para la vida eterna. Por tanto que, por un lado, si Dios no se puede comprender del todo, sí se puede comprender, y esa comprensión que tenemos es suficiente. Por ejemplo, la Biblia nos dice de Dios que Dios es amor. Juan 4:8. Que Dios es luz, hablando de su santidad. Juan 1:5. Que Dios es espíritu, hablando de su naturaleza. Juan 4:24. Y así, Dios se da a conocer en sentencias claras como esta. Dios es. De manera sencilla, y lo conocemos. Pero Dios se da a conocer también a través de la historia. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento no está escrito a la manera del Nuevo como cartas o de estructuras proposicionales del conocimiento de Dios, sino a través de la narrativa de la historia. Por ejemplo, Abraham no tenía un salmo que le dijera: Dios es mi pastor, nada me faltará. ¿O sí? Pero ¿cómo Abraham conoció que Dios era proveedor? Dios le dijo: dame a tu hijo. Él creyó, obedeció, y Dios proveyó el cordero. A través de la experiencia, a través de Dios revelándose en la historia personal, los hombres empezaron a conocer a Dios. Esa historia entonces narrada de generación a generación era el testimonio que luego llegó a guardarse en la ley. Pero Dios se dio a conocer a través de la historia. Entonces estas historias son guardadas para nosotros, y dice 1 Corintios capítulo 10 que están allí para nuestros testimonios. Ahora, amado hermano, si no debemos desalentarnos, entonces ¿qué debe provocar en nosotros? Que es posible conocerlo, pero que hay limitaciones en ese conocimiento. ¿Qué es lo que debe producir en nosotros? Primero, humildad. Humildad. Todos nosotros en algún momento nos hemos encontrado en este fallo. Entrar en discusiones banales acerca de cualquier cosa, del carácter de Dios, de sus pensamientos, de sus propósitos. Y cuando entramos en esos debates acalorados, se nos olvidamos algo, que aún lo que decimos, ¿cuánta certeza real tenemos de que es así? A veces la arrogancia que me he descubierto en mí mismo y en cualquier otro hermano es sorprendente. Con cuánta categoría a veces hablamos de que es así, porque es así, y punto, y es así, y estoy dispuesto a esto a luchar, y estoy dispuesto a separarme, y estoy dispuesto porque esto es así. Amado hermano, esta verdad de que Dios es incomprensible, que sus pensamientos son más altos que los nuestros, que sus caminos son más altos que los nuestros, que los revelados para nosotros y para nuestros hijos, pero que hay cosas que son misteriosas. Todo este consejo del Señor nos debe hacer nosotros muy humildes en nuestras posturas. Y aun cuando tengamos convicciones, enunciarlas y presentarlas de una manera sencilla y humilde. ¿Por qué? Porque realmente, si conocemos algo, es porque el Señor nos lo dio. Y si olvidamos eso, aún no lo conocemos como deberíamos conocerlo. Porque el conocimiento de Dios no envanece. El conocimiento de Dios nos lleva hacia la humildad. Hoy dice: Dios es tan grande. ¿Quién soy yo?
¿Y quién soy yo para hablar de Él? ¿O quién soy yo para hablar en su nombre? ¿Y quién soy yo que por medio de mi palabra yo pueda decir, Dios es así, así, así? ¿Quién soy yo? Sí, yo soy su hijo y Dios me ha mandado a hacer, pero ¿se dan cuenta lo que quiero decir? Humildad, hermano. Lo segundo que debe provocar en nosotros es una admiración indescriptible que nos debe llevar a la adoración. Si Dios no podemos abarcarlo con nuestra comprensión, Dios es Dios y no nosotros. Si nosotros llegáramos a comprender a Dios como Él es en toda su magnitud, entonces nosotros tendríamos la mente suya para conocerle a Él. Pero cuando nos damos cuenta que no es así, tenemos que decir, Él es digno de adoración. Dios es grande. ¡Wow! ¡Cuán sabio es Dios! ¡Oh! ¡Qué santa es su palabra! Entonces todo lo que es Dios nos maravilla, nos asombra y eso nos lleva a la adoración. Además de esto, el conocimiento de Dios, el conocerle a Él, debe producir en nosotros más apetito por crecimiento. Si Dios en su conocimiento es infinito y aún necesitaremos toda una eternidad para conocerle más a Él, entonces, ¿cómo es que algunos ya pensamos que lo hemos alcanzado todo y que ya rendimos nuestras responsabilidades de crecimiento y de profundización de quién es Dios ahora con 20 años de vida cristiana, 30 años de vida cristiana? Ya lo conozco todo, ya lo he alcanzado todo, ya... ¿No será que tal vez nos falta un poquito de curiosidad por conocer a Dios o de amor para amarle con toda nuestra mente? Porque saber que Dios es más grande de lo que pueda conocerle no me desanima, sino que me estimula a emprender ese viaje infinito de conocerle más. Veamos de esta manera. Si usted sabe hacer un arroz amarillo, ese para Richard que le encanta cocinar. Si usted ya lo sabe, ya se graduó del arroz amarillo sin pollo, del arroz amarillo sin pollo, ya me gradué de eso. Cuando tú te graduaste de eso, tú lo haces con los ojos cerrados. Y donde no hay desafío, tú pierdes motivación. Pero si ahora tú te vas a casar, Elisa, y tú dices, yo no sé hacer arroz amarillo con pollo. Pero usted vas a YouTube, tú buscas 3 o 4 recetas, tú dices, mamá, por favor, ayúdame, porque a mí me gusta el que tú haces cuando le echas el maicito por arriba. Entonces, esa curiosidad que parte del desafío del que no lo conozco, te lleva a ti a una aventura de crecimiento personal. Es igual con Dios, amor. Cuando tu relación con Dios está viva, Dios te sorprende. Y esas sorpresas de Dios te motiva a conocerle más y a seguir creciendo en el conocimiento de Él. Algo más por último que quiero mencionar es que esta grandeza de Dios en su conocimiento nos llena a nosotros de significado. Porque entonces nosotros le pertenecemos a alguien que es mucho más grande que nosotros, que tiene propósito más grande que aún que de nuestra vida temporal. Nos llena de significado. Amados hermanos, sin Dios somos solo polvo. Pero con Dios somos morada del Dios Altísimo. ¿Te imaginas? Sin Dios, la biología te dice, tú eres lo mejorcito de los monos. Pero con Dios, ¿qué dice? Tú eres algo un poco menor que un ángel. Estoy citando la Biblia, ¿no? Hermano, dice la Biblia, todo lo pusiste debajo de sus pies. Porque nos hizo reyes en su creación. ¿Qué quiere decir? Que conociendo a Dios, nuestra vida se llena de significado y de potencial. Por
tanto voy a repetir esta sentencia. Para obtener respuestas a nuestras oraciones que sean favorables, debemos conocer a Dios y debemos cultivar una vida de oración que esté en armonía con su carácter. Porque entonces estaremos enviando, Justin, carta a una dirección equivocada. Y cuán frustrante es hacer un trámite de migración y estar enviando todos tus papeles, todas tus formas a una dirección equivocada. Nos hallaríamos entonces ignorar el carácter de Dios y ignorar el conocimiento de Dios. Nos encerraría a esa actitud del fariseo que diría: yo no soy como los demás, yo ayuno, no soy ni como este publicano. Pero regresa a casa con sus pecados sobre sus lomos y sin ninguna certeza de paz y de vida eterna con Dios. Ese es el destino de quienes oran, de quienes están en el templo, de quienes ayunan, de quienes conocen la Biblia, pero no conocen a Dios. ¿Se dan cuenta? Cuán horrible es el destino de aquellos que están bañados y rodeados de religiosidad, pero que ignoran quién es Dios. Por tanto, nosotros, si queremos tener una vida de oración triunfadora, eficaz y poderosa, debemos adentrarnos en esta aventura. Porque la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia, debe estimularnos a ser constantes. La fidelidad de Dios debe hacer que confiemos en sus promesas. La santidad de Dios debe hacer que oremos con un corazón puro. La soberanía de Dios debe hacer que descansemos en su voluntad. La sabiduría de Dios debe hacer que dependamos más de su guía en la oración. Su misericordia debe darnos esperanza para buscar en Él nuevo comienzo. Y su omnipotencia debe hacer que nosotros nos atrevamos a pedir grandes cosas para su gloria. ¿Se dan cuenta? Todo lo que es su carácter debe bañar nuestras oraciones y el poder de nuestra oración será duplicado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche. Pedimos gracia y misericordia para conocerte más y darte a conocer. Queremos orar y queremos hacerlo bien y disfrutar al máximo nuestra intimidad contigo. Danos a conocer tu gloria, como oraba Moisés. En el nombre de Jesús. Amén.